Eran casi las 10 de la noche, y el andén del metro estaba extrañamente desierto. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda, como si algo invisible me observase desde las sombras. Había tomado esa línea cientos de veces, pero esa noche algo no estaba bien. Soy un habitual del metro de Ciudad de México. Lo uso para ir y venir del trabajo, visitar amigos o simplemente explorar la ciudad. Conozco bien las líneas y los vagones llenos de vida, pero aquella noche todo se sentía diferente. Había un aire de inquietud que no podía explicar. Como si algo estuviera esperando en las profundidades de los túneles. Decidí tomar la línea 2, una de las más concurridas, pero sorprendentemente vacía esa noche. Al subir al vagón, noté que solo había un par de personas más, todos con la mirada perdida, como si no estuvieran realmente allí. Me senté cerca de la puerta, con la vista fija en el mapa de estaciones, tratando de ignorar la sensación de opresión que comenzaba a crecer en mi pecho. El tren comenzó a moverse, y todo parecía normal hasta que llegamos a la estación Pino Suárez. Las luces comenzaron a parpadear, y el vagón se detuvo abruptamente. Nadie se movió ni dijo nada. De repente, las luces se apagaron por completo, sumiéndonos en la oscuridad más absoluta. Sentí que mi corazón latía con fuerza en mis oídos mientras un silencio sepulcral caía sobre nosotros. Entonces, escuché un sonido. Era un susurro, apenas audible, pero claramente provenía del final del vagón. Intenté enfocar mis ojos, pero la oscuridad era impenetrable. El susurro se convirtió en un murmullo, y luego en un llanto suave, como el de un niño pequeño. Me levanté, tratando de localizar la fuente del sonido. Caminé hacia el final del vagón, mis pasos resonando en el silencio. Y entonces, la vi. Una figura, pequeña y encorvada, sentada en el último asiento. Sus sollozos eran desgarradores. Me acerqué con cautela, y justo cuando estaba a punto de tocar su hombro, las luces se encendieron de golpe. El vagón estaba vacío. No había rastro de la figura ni del llanto. Me quedé paralizado, tratando de entender lo que acababa de pasar. Fue entonces cuando el tren comenzó a moverse nuevamente. Las puertas se abrieron en la siguiente estación, y sin pensarlo dos veces, salí corriendo. Nunca supe qué fue lo que vi esa noche en el metro. Algunos dicen que el sistema de transporte está lleno de espíritus inquietos, almas perdidas que no han encontrado su camino. Pero esa experiencia, nunca la olvidaré. Y cada vez que paso por la línea 2, no puedo evitar recordar esa sensación de ser observado, de algo más allá de lo comprensible. Desde entonces, siempre miro dos veces antes de subirme a un vagón vacío. Porque, quién sabe, tal vez esa figura esté esperando a alguien más, lista para compartir su doloroso llanto. Desde aquella noche, evitaba el último vagón de la línea 2. Sin embargo, la curiosidad empezó a carcomerme. ¿Había imaginado todo? ¿O realmente había algo más allá de lo tangible en esos túneles oscuros? Una semana después, decidí enfrentar mis miedos y volver al metro. Esta vez, elegí un horario más concurrido, buscando la comodidad de las multitudes. El tren estaba lleno, con el bullicio habitual de la gente hablando, risas y el ruido constante de los vagones sobre las vías. Todo parecía normal. Sin embargo, al llegar a la estación Chabacano, las cosas comenzaron a cambiar. El tren se detuvo, como de costumbre, pero al mirar a mi alrededor, noté algo extraño. La gente parecía estar en una especie de trance, como si no estuvieran realmente presentes. Sus rostros estaban inexpresivos, sus ojos vacíos. Me sentí inquieto, pero traté de ignorarlo, pensando que quizás era solo mi imaginación. Las puertas se cerraron y el tren continuó su marcha. El vagón comenzó a vaciarse en cada estación, hasta que, finalmente, quedé solo. Fue entonces cuando noté que el aire se había vuelto más frío. De repente, las luces parpadearon y el tren se detuvo de nuevo,
esta vez entre estaciones. Un silencio pesado cayó sobre el vagón. De la nada, escuché un ruido metálico proveniente del techo del vagón. Miré hacia arriba, tratando de identificar el origen del sonido, pero no había nada. Los minutos pasaron y la inquietud creció. Decidí moverme hacia el siguiente vagón, esperando encontrar a alguien más o al menos salir de esa atmósfera opresiva. Al cruzar entre los vagones, sentí una ráfaga de aire frío que casi me hizo perder el equilibrio. Llegué al siguiente vagón, pero estaba completamente vacío, como el anterior. Empecé a caminar hacia la cabina del conductor, pensando que podría encontrar ayuda, pero cada vagón estaba más oscuro y desolado que el anterior. Justo cuando estaba a punto de rendirme, escuché un murmullo suave. Era como una canción de cuna, cantada con una voz que parecía venir de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. El sonido me atrajo, llevándome hacia el último vagón del tren. Allí, en el rincón más alejado, vi una silueta familiar, la misma figura encorvada que había visto la semana anterior. La figura se movía lentamente, su canto llenando el aire con una melodía melancólica. Intenté acercarme, pero cuanto más me acercaba, más fría se volvía la atmósfera. La figura alzó la cabeza y, por un momento, nuestras miradas se encontraron. Sus ojos, oscuros y profundos, parecían reflejar un abismo sin fin. Sentí una oleada de emociones, tristeza, desesperación, miedo. De repente, el tren se sacudió violentamente y las luces se apagaron. La canción cesó y el aire se volvió sofocante. Me quedé inmóvil, esperando que algo sucediera, pero lo único que oí fue el sonido de mi propia respiración. Y entonces, todo volvió a la normalidad. Las luces se encendieron, el tren se puso en marcha y el bullicio de la gente volvió a llenar el vagón. Miré alrededor, desconcertado. No había rastro de la figura ni del extraño frío. Me bajé en la siguiente estación, temblando y con la mente llena de preguntas sin respuesta. ¿Quién era esa figura? ¿Por qué la veía solo yo? Mientras caminaba hacia la salida, no podía evitar sentir que algo había cambiado. Algo se había despertado en esos túneles, algo que ahora conocía mi presencia. Y aunque intentaba seguir con mi vida, esa inquietante sensación de ser observado nunca me abandonó. Cada vez que tomo el metro, siento una presencia cerca, esperando, observando. Pasaron unos días antes de que pudiera reunir el valor para hablar de lo que había experimentado en el metro. Decidí contarle a mi amigo Julio, quien siempre había sido escéptico respecto a lo paranormal. Nos encontramos en un café cercano a la estación Hidalgo. Le narré cada detalle, esperando que tal vez, al escucharme, pudiera ayudarme a encontrar una explicación lógica. Julio me escuchó atentamente, con una expresión de creciente preocupación en su rostro. Cuando terminé, guardó silencio por un momento antes de hablar. No sé qué decirte, comenzó, pero he oído rumores sobre apariciones en el metro. Gente que se pierde, figuras que aparecen y desaparecen. Pero siempre pensé que eran solo leyendas urbanas. Nos quedamos en silencio, ambos sumidos en nuestros pensamientos. Entonces, Julio sugirió que volviéramos juntos al metro, esta vez con cámaras para documentar lo que pudiera pasar. Aunque la idea me inquietaba, acepté. Necesitaba respuestas, y esta parecía la única forma de obtenerlas. Esa misma noche, armados con nuestras cámaras y linternas, nos dirigimos a la estación Pino Suárez, el lugar donde todo había comenzado. El ambiente era denso y la estación, casi vacía. Abordamos el último vagón, el mismo en el que había visto a la figura encorvada. Julio comenzó a grabar mientras el tren se movía, capturando cada detalle. A medida que avanzábamos, la atmósfera se volvía cada vez más tensa. El vagón estaba extrañamente silencioso, y aunque no había nadie más con nosotros, sentía una presencia. Llegamos a la estación Chabacano, y como si fuera una repetición de la vez anterior,
las luces comenzaron a parpadear. Julio y yo intercambiamos miradas nerviosas, pero continuamos grabando. El tren se detuvo de nuevo entre estaciones y las luces se apagaron por completo. Esta vez, sin embargo, no hubo murmullos ni canciones de cuna. En su lugar, un extraño crujido resonó en el vagón, como si algo se estuviera moviendo entre nosotros. Encendí mi linterna, pero el haz de luz apenas penetraba la oscuridad. Julio, con la cámara aún en mano, giró lentamente para capturar todo. Entonces, lo vimos. Al final del vagón, una sombra se deslizó, casi imperceptible, pero claramente allí. Me acerqué, mi corazón latiendo con fuerza, mientras Julio mantenía la cámara enfocada. La sombra se movía, como si flotara en el aire, y luego se desvaneció en el siguiente vagón. Nos apresuramos a seguirla, cruzando al siguiente vagón. El frío se intensificó y la sensación de opresión se hizo más fuerte. La sombra estaba allí, esperándonos. Esta vez, su forma era más definida, más humana. Alzamos las cámaras y las linternas, y la figura se giró lentamente hacia nosotros. Sentí un escalofrío cuando vi su rostro, o lo que parecía ser su rostro, una máscara blanca, sin rasgos, con ojos negros vacíos. La figura se quedó inmóvil, observándonos. Julio murmuró algo, pero sus palabras se perdieron en el aire. De repente, la figura comenzó a moverse hacia nosotros, lenta pero decidida. Retrocedimos, pero el espacio era limitado. Las luces parpadearon una vez más y, en un instante, todo se oscureció. El tren se sacudió violentamente, como si algo lo hubiera golpeado. Y luego, el silencio. Las luces se encendieron y el tren volvió a moverse, como si nada hubiera pasado. Miré a Julio, quien estaba pálido y temblando. Bajamos en la siguiente estación, sin decir una palabra. Mientras caminábamos hacia la salida, sentí una vez más esa sensación de ser observado. Al revisar las grabaciones más tarde, vimos que la figura no aparecía en la cámara, solo sombras borrosas y distorsionadas. Era como si algo o alguien no quisiera ser documentado. Pero lo que más me inquietó fue la última imagen capturada, una breve y difusa silueta blanca en la puerta del vagón, observándonos. No teníamos respuestas, solo más preguntas. Y cada vez que recuerdo esa noche, no puedo evitar sentir que nos acercamos demasiado a algo que no deberíamos haber visto. Pero la curiosidad es una fuerza poderosa, y el misterio del metro de Ciudad de México aún sigue sin resolverse. Después de revisar las grabaciones, no podíamos quitarnos de la cabeza lo que habíamos presenciado. Julio y yo decidimos que era hora de buscar respuestas más concretas. Comenzamos a investigar sobre las leyendas urbanas del metro de Ciudad de México, encontrando relatos de personas que hablaban de apariciones, desapariciones inexplicables e incluso de trenes fantasma. Una historia en particular nos llamó la atención, la leyenda del vagón de las almas. Según la leyenda, había un vagón en la línea 2 que, durante la noche, se transformaba en un portal para los espíritus inquietos. Aquellos que abordaban el tren después de medianoche podían encontrarse cara a cara con las almas perdidas, atrapadas entre el mundo de los vivos y los muertos. Al parecer, una tragedia había ocurrido décadas atrás, cuando un tren se descarriló, cobrando muchas vidas. Se decía que los espíritus de los fallecidos seguían vagando por las vías, buscando descanso. Decidimos que la única forma de cerrar este capítulo era regresar al metro una última vez, enfrentarnos a lo que fuera que nos había estado siguiendo. Nos armamos de valor y volvimos al andén, esperando el último tren de la noche. Esta vez, nos aseguramos de estar preparados, llevábamos cámaras, linternas y una grabadora de audio. El tren llegó y, para nuestra sorpresa, el vagón estaba vacío. Subimos y comenzamos nuestro recorrido. Todo estaba en silencio, más de lo normal. El vagón avanzaba por las estaciones sin detenerse, como si estuviera en un viaje predestinado.
Julio y yo nos miramos, sabiendo que algo estaba a punto de suceder. De repente, las luces se apagaron y el tren se detuvo. El aire se volvió frío y el silencio se hizo ensordecedor. Entonces, comenzaron a aparecer figuras. Eran sombras difusas, moviéndose por el vagón, como si buscaran algo. Sentimos un pánico indescriptible, pero no podíamos movernos. Las figuras se acercaron, y entre ellas, distinguimos la misma figura encorvada de antes, con su máscara blanca sin rasgos. Esta vez, sin embargo, no se detuvo. Continuó acercándose, su presencia más tangible que nunca. Julio y yo retrocedimos, pero el espacio se sentía cada vez más reducido. Las figuras nos rodearon, susurros llenando el aire. En un intento desesperado, Julio levantó la cámara, capturando lo que pudiera ser nuestro último momento. La figura se detuvo a pocos centímetros de nosotros. Sentí una mano fría rozar mi brazo, y un susurro penetrante llenó mi mente. No perteneces aquí, pero estás atrapado. En ese momento, entendí lo que querían. No éramos más que intrusos en su reino, testigos de su eterno sufrimiento. De repente, el tren se sacudió violentamente y las luces se encendieron. El vagón estaba vacío y el tren se había detenido en la última estación. Julio y yo salimos tambaleándonos, jadeando por el shock. Las puertas del tren se cerraron detrás de nosotros y se alejó, desapareciendo en la oscuridad de los túneles. Nos quedamos allí, temblando, sin saber qué decir. Revisamos las grabaciones y, como antes, no había rastro de las figuras. Sin embargo, la última grabación de audio capturó un susurro, casi imperceptible: nunca podrás escapar. Esa fue la última vez que tomé el metro de Ciudad de México. Nunca pudimos entender completamente lo que sucedió esa noche, pero una cosa era segura: algo oscuro habitaba esos túneles, algo que no quería ser perturbado. Y aunque nunca nos encontraron pruebas concretas, ambos sabíamos la verdad. Habíamos tocado un velo entre dos mundos, y nunca volveríamos a ser los mismos. Desde entonces, cada vez que paso cerca de una estación del metro, siento una punzada de inquietud. A veces, creo ver sombras en el reflejo de las ventanas del tren, observándome, recordándome que una parte de mí siempre estará atrapada en ese vagón maldito, junto con aquellas almas perdidas que nunca encontraron paz.